Si nos guiáramos por lo que la prensa de izquierda tiene para decir, llegaríamos a la conclusión de que el Fondo Monetario Internacional es un elemento inseparable del liberalismo, o como les gusta a ellos decir, del neoliberalismo. En el diario argentino Página 12 se puede leer, por ejemplo, que las políticas neoliberales que Estados Unidos recomienda para América Latina fracasan y que los intereses de ese país están directamente vinculados con los del capital especulativo a escala mundial, representados por el FMI y el Banco Mundial. Por otro lado, la muletilla de los partidos de la extrema izquierda en la más reciente elección legislativa de nuestro país es que ellos de ninguna manera arreglarían con el fondo. De hecho, impulsan que no se le debe pagar al fondo y que en ese tema todos están de acuerdo, desde el kirchnerismo hasta Milei. ¿Quiere decir esto, entonces, que el Fondo Monetario Internacional es la representación burocrática del liberalismo? ¿Quiere decir que los liberales defienden la existencia del FMI y las políticas que éste recomienda? En lo que queda de este video, explicaré por qué la respuesta a estas preguntas es no. En primer lugar, tenemos que repasar la propia historia del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con la propia página de internet del organismo, el FMI fue creado en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, donde 44 países distintos acordaron mantener un sistema de tipos de cambio fijo con el dólar. Así, el dólar mantendría su paridad con el oro y el resto de estos países mantendrían una paridad fija con el dólar estadounidense. El rol del FMI en este contexto era asegurarse que ese acuerdo de tipos de cambio fijo se cumpliera, algo que ya podría ser objetable. Es que si un país decide fijar su tipo de cambio a la moneda de otro país, no es necesario que exista un organismo supranacional que supervise esa fijación. No se necesita del Fondo Monetario para establecer o mantener esa política. Es por esto que ya desde su creación, el Fondo Monetario Internacional y todo el sistema creado a partir del acuerdo de Bretton Woods fue criticado duramente por el economista liberal Henry Hazlitt. En rigor de verdad, Hazlitt nunca estudió formalmente la carrera de economía, pero desempeñó toda su carrera profesional escribiendo sobre la temática en artículos y libros, y debemos decir que llegó a ser mejor economista que muchos que sí han pasado por esa carrera. Entre sus obras destacan la famosa Economía en una lección, Los errores de la vieja economía, una detallada crítica a la teoría general de John Maynard Keynes, y un libro llamado De Bretton Woods a la inflación mundial, que se publicó en 1984 y que contenía todas las columnas que Hazlitt fue escribiendo durante la creación del FMI. Hazlitt escribía en el New York Times, nada menos, durante la conferencia de Bretton Woods, y fue cubriendo críticamente, día a día, todo lo que allí pasaba. Y ni Bretton Woods ni el Fondo Monetario Internacional le generaron algún tipo de simpatía a Hazlitt, quien creía que la mejor forma de mantener la estabilidad monetaria internacional era simplemente regresar al viejo patrón oro. Ahora bien, después de la crisis del 30 y de la Segunda Guerra Mundial, donde lo normal comenzaba a ser el proteccionismo, las devaluaciones competitivas y los controles de cambios, algunos economistas liberales, como Kurt Schüler, argumentan que el sistema de Bretton Woods fue una mejora respecto de lo previamente existente. Schüler sostiene que, a pesar de sus falencias, Bretton Woods sentó las bases para el incremento sistemático del comercio mundial que ocurrió en los últimos 70 años. A principios de los años 70, no obstante, Bretton Woods se vino abajo cuando el presidente norteamericano Richard Nixon abandonó el último vestigio de patrón oro y terminó con la paridad fija que existía de $35 por onza de oro. En ese entonces, el rol original del Fondo Monetario Internacional perdió un poco de sentido y solo le quedó a este la función de prestamista
de países en problemas. En su página de internet también se puede leer que el FMI tiene como función la de proveer préstamos a países que estén experimentando problemas presentes o potenciales en sus balanzas de pagos. A cambio de estos préstamos, el Fondo Monetario exige algún tipo de ajuste tanto en materia monetaria como en materia fiscal, rol por el cual se ha hecho muy conocido en toda América Latina. Pero continúan aquí entonces los conflictos entre las visiones liberales y la existencia o la razón de ser misma del Fondo Monetario Internacional. Es que estos préstamos a países con problemas de balanza de pagos se realizan con impuestos que pagan los ciudadanos de los países miembros y que por ahí querrían que su dinero fuese destinado a mejores objetivos. Esto fue lo que llevó al secretario del Tesoro, Paul O'Neill, en el año 2001, en medio de la peor crisis económica de la Argentina, a decir que estaban trabajando para encontrar un camino para crear una Argentina sustentable y no una Argentina que continúe consumiendo la plata de los plomeros y los carpinteros estadounidenses que ganan $50.000 por año y se preguntan qué diablos estamos haciendo con su dinero. Ahora, si indagamos un poco más fino, llegamos al punto más alto de conflicto entre el ideario liberal y la propia existencia del Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que en economía se conoce como el fenómeno del riesgo moral o moral hazard. El riesgo moral es un concepto frecuentemente utilizado en el mundo de los seguros que hace referencia a que cuando algo está asegurado, eso hace que aumente la probabilidad de que un siniestro ocurra. Un ejemplo de esto es que cuando vos tenés tu auto asegurado contra todo riesgo, no te importa realmente dejarlo estacionado en la calle. Y sabemos que, especialmente en las calles de Buenos Aires, hacer eso aumenta la probabilidad de que ocurra un siniestro llamado robo, ya sea el robo del vehículo o el robo de alguna de las partes de este automóvil. Llevando este tema al mundo de las finanzas internacionales, tenemos que entender, en primer lugar, por qué puede ocurrir una crisis de balanza de pagos. Y esto nos lleva inevitablemente a pensar en el déficit fiscal, en la política monetaria y en la deuda pública. Es que cuando un país tiene mucho déficit fiscal, puede financiarlo o intentar hacerlo emitiendo dinero del Banco Central. La emisión monetaria puede funcionar durante algún tiempo, pero a la larga generará inflación que terminará presionando sobre el tipo de cambio. Si el gobierno, en estas circunstancias, quisiera mantener el tipo de cambio sin modificaciones, entonces tendría que indicarle al Banco Central que venda reservas para sostener el precio de la divisa extranjera. Ahora, cuando se queda sin reservas o cuando empieza a quedarse en una situación crítica en términos de sus reservas internacionales, se dice que el país está atravesando una crisis de balanza de pagos. ¿Qué pasa si para intentar solucionar esta crisis llega el Fondo Monetario Internacional aportando las divisas que al Banco Central le faltan? ¿No será esta una forma de fomentar la conducta que llevó a la crisis en primer lugar? Algo similar ocurre con un país que, como la Argentina de los años 2016 y 2017, decide financiar altos niveles de déficit fiscal con emisiones de deuda pública en los mercados internacionales. En los años 2016 y 2017, el gobierno argentino emitió 63.500 millones de dólares de deuda externa. Durante esos años, el tipo de cambio permaneció estable y el Banco Central incluso pudo comprar una buena cantidad de reservas. El problema es que cuando la incertidumbre respecto de si esa deuda iba a poder repagarse empezó a crecer, ese financiamiento que llegaba del extranjero se frenó casi de un día para el otro. Esto, nuevamente, generó otra crisis de balanza de pagos. Ahora, si el FMI, como finalmente ocurrió, acude en rescate del gobierno, ¿no está indirectamente fomentando la conducta irresponsable del mismo
que nos llevó a la crisis, en primer lugar, estos casos son análogos a los de una persona que se endeuda de manera irresponsable con el banco y luego, cuando no puede pagar esa deuda, aparece una mamá, un papá o una tía que salen a rescatarlo como si fuera un prestamista de última instancia. Por supuesto que a corto plazo esto le va a resolver el problema a la persona de su deuda con el banco, pero en el marco de incentivos algo se ha modificado. Tal vez, sin la existencia de este prestamista de última instancia, nuestro deudor no se habría tapado tanto de deudas y hoy no tendría que enfrentar ese problema. Henry Hazlitt ya explicaba esto en la introducción de su libro, publicado en 1984. Hazlitt decía: la mayor parte del tiempo los problemas de las balanzas de pagos son la consecuencia de políticas insostenibles de los países que las experimentan. Más adelante concluía que el dinero del FMI se destinaba principalmente a países que se habían metido en problemas por perseguir políticas anticapitalistas y de derroche, políticas que los préstamos mismos terminan fomentando y haciendo que continúen. A la luz de estos casos es que liberales tan reconocidos como Alberto Venegas Lynch, hijo, en Argentina, o Juan Ramón Rayo, en España, piden que el Fondo Monetario sea directamente eliminado. Para Venegas Lynch, el Fondo Monetario Internacional alimenta a burócratas que son remunerados con honorarios colosales a costa de los contribuyentes, para, en definitiva, incentivar el despilfarro y por ende el empobrecimiento de todos. Juan Ramón Rayo, por su parte, sostiene que el FMI es, por consiguiente, un prestamista de última instancia de manirrotos gobiernos insolventes, nutrido con los fondos expoliados a los contribuyentes del resto del mundo. Se me ocurren pocas combinaciones menos liberales que esa. Para ir concluyendo, según hemos visto hasta acá, si bien puede decirse que la existencia del FMI puede haber generado alguna mejora respecto de la situación previa que existía allá por mediados de los años 40, el hecho de ser financiado coactivamente con los impuestos de los contribuyentes y fundamentalmente por fomentar, al menos indirectamente y en alguna medida, la irresponsabilidad fiscal y monetaria de los gobiernos, es que se trata de un organismo profundamente incompatible con el liberalismo. Volviendo a Hazlitt, él creía que no iba a haber manera de restaurar la sensatez del sistema económico a menos que se eliminara por completo al Fondo Monetario Internacional. Obviamente, nada de esto quiere decir que una vez recibido un préstamo de este organismo, sea legítimo o sea una buena idea no pagarlo. Pero podemos comentar este tema en un próximo video. Por ahora lo dejamos acá y te pregunto, ¿vos qué pensás? ¿Es el FMI sinónimo de neoliberalismo? ¿Deberíamos cerrar y eliminar el Fondo Monetario Internacional para siempre? ¿O es mejor que siga existiendo porque sus beneficios son superiores a sus costos? Me interesa tu opinión y puedes dejarla en los comentarios de acá abajo. Nosotros nos vemos en la próxima y muchas gracias.